Buenas tardes, mis estudiantes. Nos aprestamos una vez más a hablar de la historia de Colombia en su primer periodo, el periodo precolombino. Recordemos que venimos hablando de cada una de las comunidades y de las culturas que durante el periodo antes de el descubrimiento y la conquista se dieron aquí en nuestro país. Después de haber hablado de los muiscas, de los tauronas, de los San Agustín, tierra adentro, de los calima y de los quimbaya, hoy orientamos nuestro estudio a las dos últimas culturas que tienen más importancia aquí en Colombia, como es la de la cultura Sinú y de la cultura Quillacinga. Vamos a hablar entonces en primer lugar de la cultura Sinú. ¿Qué podemos decir de la cultura Sinú? De la cultura Sinú podemos nosotros decir que fue una cultura muy desarrollada. Y fue muy desarrollada porque dentro de sus principales características están las de la construcción de canales de regadío, de canales de agua, y en la elaboración de piezas de oro y de cerámica, es decir, dentro del arte se caracterizó la orfebrería y la cerámica. Este pueblo estuvo ubicado o se desarrolló en la costa atlántica, al borde o en el valle de los ríos San Jorge, Sinú y Nechí, y existieron aproximadamente en el año 500 a.C. Dentro de su organización política nosotros podemos decir que el pueblo Sinú se desarrolló en varios poblados, y estos poblados que se esparcían durante toda la región de los departamentos de Córdoba y de Sucre estaban gobernados por tres hermanos caciques. Uno de los hermanos se llamaba Pansenú, el otro se llamaba Senufana y Finsenú. Fueron tres hermanos que eran los caciques y eran quienes los gobernaban. Dentro de sus características más importantes que está la construcción de canales de regadío, lo hacían en forma de espina de pescado, cuyo propósito era controlar las inundaciones en épocas de lluvias. Recordemos nosotros que cuando hay épocas de lluvia, sobre todo las tierras de las costas bajas del océano Atlántico, donde desembocan los ríos más importantes de Colombia, como son el río Cauca y el río Magdalena, allí las inundaciones son grandísimas. Entonces, a través de estos canales se controlaban esas inundaciones y de igual manera se aprovechaban para el cultivo y la fertilidad de las tierras en esta parte. Esa forma de canalización se conoce con el nombre de camellones. Y estos camellones, donde se almacenaban las aguas, donde se controlaba el curso de los ríos o de las aguas, sirvieron para una abundante agricultura y de igual manera para una abundante pesca. Dentro del arte se caracterizaron por la orfebrería, piezas de oro y de cerámica de gran calidad artística. De igual manera, una de las costumbres y de las creencias que este pueblo tenía fueron los ritos funerarios, pues ellos se creían o tenían su creencia también que los muertos resucitaban. Entonces ellos los llevaban y los enterraban en unos montículos y los enterraban con ajuares donde predominaban alimentos, vasijas de cerámica y piezas de oro. Esto con el fin de que en el viaje que llevaba el muerto, desde el momento en que moría hasta donde se resucitaba, iba a necesitar de estos alimentos y de estos materiales. Eso es todo lo que nosotros podemos decir de la cultura Sinú. Ahora pasamos a ver la última cultura, que es la cultura de los pastos y de los quillacingas. Esta cultura se desarrolló en el departamento de Nariño,
y más o menos dentro de lo que se conoce de esta cultura podemos decir que fue un pueblo netamente agrícola, pues utilizaron las técnicas para la agricultura para cultivar en todos los pisos térmicos o en todos los climas que existen en el departamento de Nariño, ya que allí es donde nace prácticamente la cordillera oriental y occidental, o donde se bifurca la cordillera de los Andes en cordillera oriental y occidental, y entonces encontramos nosotros clima frío, clima templado y clima caliente, y ellos utilizaban las técnicas para dominar esos climas, y por lo tanto allí fue variable los cultivos agrícolas, por ejemplo, como el maíz, el frijol, la yuca, la racacha, el zapallo, el maní, el algodón, la piña y el aguacate. Pero también se dedicaban a la pesca, sobre todo pescaban o a la caza, más exactamente. Cazaban venados, conejos, perdices, palomas, tórtolas y faisanes. Este pueblo, como queda en el sur del país, en cierta época, cuando estaba su apogeo, fueron dominados por un pueblo, una civilización más grande del sur, que es la civilización inca. Llegaron, hicieron su respectiva entronización en el territorio, los sometieron a estas dos culturas o a estos dos pueblos y los colocaron a pagarle tributos al inca o a este imperio. Este pueblo fue muy religioso porque, igual que los Sinú, ellos también creían en la resurrección, enterraban a sus muertos de igual manera con ajuares funerarios. Como fueron pueblos no desconocidos, sino fueron pueblos que existieron hace más de 2000 años, pues son muy pocos los vestigios y las evidencias que nosotros tenemos de cada uno de estos pueblos. Por eso, durante estas clases donde hablamos de estas culturas, pues pudimos resaltar lo más importante y lo que históricamente ellos nos dejaron. Y esto es lo que nosotros podemos hacer referencia. Como ustedes se dan cuenta, terminamos aquí las culturas. Eso no quiere decir de que no existieran más culturas, porque estas de las que hablamos fueron las más importantes de Colombia antes del descubrimiento de América. Pero también nosotros tenemos que resaltar que hoy todavía existen en Colombia más de 80 comunidades indígenas que lograron sobrevivir a la conquista y a la colonia que hizo España en nuestro territorio. Entonces encontramos nosotros, por ejemplo, culturas como la Guayú en la Guajira, como la cultura arawak y los Colli en la Sierra Nevada de Santa Marta, los Embera en el departamento de Córdoba. De igual manera, en el departamento del Cauca predominan muchas comunidades indígenas como son los paeses. También nosotros tenemos la cultura de tierra adentro, que todavía hoy existen indígenas. Tenemos los Tuneo, los Uwa en el departamento de Boyacá, en los llanos orientales. Es decir, tenemos más de 80 comunidades indígenas que sobrevivieron al holocausto, que sobrevivieron a la cultura de la colonia española. De esta manera nosotros damos por terminado este periodo de la historia de Colombia en lo que tiene que ver con las comunidades y los grupos indígenas o la población colombiana existente antes de la llegada de los españoles. Es de resaltar que estas comunidades, y para nosotros es importante, para nosotros en un momento dado poder definir si efectivamente cuando llegan los españoles a nuestro territorio, ellos nos descubrieron, o por el contrario, fue el encuentro de dos culturas, la cultura europea y la cultura americana y la cultura colombiana. Y si ustedes, dentro del estudio que hemos realizado de estas pocas culturas colombianas, vemos que tenían una excelente organización política, organización social, organización económica y sobre todo que tenían unas características muy importantes. Damos por terminado entonces este tema y les queda en sus manos
resolver la actividad que está en la página del Colegio Nuestro Mundo para que podamos resolver preguntas y socializar y corregir la actividad de clase. Muy buenas tardes.